Ya hablamos con anterioridad de antipsicóticos del tipo benzamidas, como por ejemplo la sulpirida y otras sustancias o fármacos que no son precisamente antipsicóticos, pero sí pertenecen al grupo de las benzamidas, como por ejemplo antieméticos como son la domperidona o la metoclopramida. Recordamos que la sulpirida en sí es un antipsicótico de tipo benzamida, pero que mayoritariamente se utiliza como antimigrañoso y antivertiginoso. Sin embargo, la sulpirida tiene una hermana dentro de la familia de los antipsicóticos que sí ejerce su labor como tal, la tiaprida, la cual, bajo el nombre de tiaprizal, es un antipsicótico muy utilizado en el tratamiento o en la paliación de los episodios de agitación, especialmente en poblaciones jóvenes y en poblaciones mayores. La tiaprida es un fármaco que se incluye en la familia de los antipsicóticos o neurolépticos. Y dentro de los mismos, en la clasificación bioquímica, se engloba en la familia de las benzamidas, junto con otros antipsicóticos como por ejemplo la sulpirida. La tiaprida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de tiaprizal. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la tiaprida, donde vemos la principal particularidad o núcleo común de la familia bioquímica, es decir, el anillo de tipo benzamida, al cual se le unen otros radicales, como por ejemplo un grupo sulfuro completo y también un grupo amino completo, pero especialmente tenemos que centrarnos en la presencia del anillo central de tipo benzamida. Siguiendo las directrices de su familia de los antipsicóticos, la tiaprida se utiliza especialmente en los cuadros de agitación y de psicosis, por ejemplo, en las crisis agudas. Pero también se puede utilizar para el tratamiento de las desintoxicaciones de sustancias adictivas, como por ejemplo drogas, tabaco, alcohol, así como también en los síndromes de abstinencia. Y por último, de vuelta de nuevo al ámbito antipsicótico, la tiaprida se puede utilizar para el tratamiento de la agitación y de la psicosis aguda en la tercera edad, es decir, en la geriatría, y también en los cuadros de demencia. A través de los diversos estudios y ensayos realizados con la tiaprida, se ha demostrado que esta no se debe de administrar en la propia alergia en sí a la molécula y especialmente a la familia de las benzamidas. Tampoco debe de administrarse en pacientes con feocromocitomas y, por supuesto, como veremos en el siguiente apartado, ya que es un fármaco que interacciona con los receptores dopaminérgicos, no se administrará con antiparkinsonianos o sustancias que aumenten los niveles de dopamina en el organismo. Y dentro de las precauciones, tenemos que saber que la tiaprida se utilizará con mucha cautela en los pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, realizando un ajuste de dosis si fuera necesario. En pacientes con un historial previo o actual
de epilepsia y convulsiones, en poblaciones críticas, como por ejemplo en geriatría o en pediatría, que pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos, y por supuesto, como todo fármaco antipsicótico de tipo benzamida, la tiaprida hay que vigilar estrechamente que no produzca síndromes extrapiramidales, aunque a diferencia de otros antipsicóticos, como por ejemplo la sulpirida, la tiaprida suele ser un fármaco que apenas genera estos casos de síndromes extrapiramidales. Si el paciente presenta hipertermia o un cuadro de aumento de la temperatura corporal, puede ser un indicio de que comience un síndrome neuroléptico maligno, es decir, un inicio de un síndrome extrapiramidal, por lo cual se cesará de forma inmediata la administración de tiaprida. Como hemos mencionado hace poco, la tiaprida no se administrará con fármacos antiparkinsonianos, por lo cual si un paciente padece la enfermedad del Parkinson o el síndrome del Parkinson, no utilizaremos la tiaprida, más si este paciente está en tratamiento con fármacos antiparkinsonianos como la levodopa o la carbidopa. También decir que la tiaprida, al igual que todos los antipsicóticos de tipo benzamidas, pueden incrementar la longitud del intervalo QT, por lo cual puede haber una predisposición de arritmogenia. Y por último, hay que revisar las interacciones de la tiaprida con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la tiaprida es absolutamente idéntico al resto de los antipsicóticos de tipo benzamidas, como por ejemplo la sulpirida, el dogmatil. La tiaprida ejerce su acción mediante un antagonismo dopaminérgico, es decir, se une a los receptores dopaminérgicos para evitar que el propio neurotransmisor en sí, la dopamina, se ancle a ellos y se ejerza una acción dopaminérgica a nivel del sistema nervioso central. Pero debemos de saber que la tiaprida, al igual que la sulpirida, solamente efectúa un antagonismo dopaminérgico sobre los receptores D2 y D3. Y aunque la tiaprida no ha demostrado desarrollar efectos extrapiramidales, no se puede obviar que puede haber la posibilidad de que aparezca alguno. No tanta como por ejemplo con la sulpirida, pero sí debemos de tenerlo en cuenta, más si el paciente tiene disposición o predisposición, factores de riesgo a desarrollar un síndrome extrapiramidal. Las vías de administración más usuales de la tiaprida son la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas para su administración oral, y también tenemos la vía parenteral por vía intravenosa, periférica y o central, y también por vía intramuscular para casos de emergencia o donde se requiera una actuación inmediata, como por ejemplo en un paciente geriátrico que desarrolle un cuadro de agitación aguda. La posología más común y habitual de la tiaprida está bastante estandarizada y suele utilizar unos algoritmos bastante estándares. Por ejemplo, para tratamientos de la demencia y agitación psicomotriz en cuadros agudos, que puede ser en demencia o en la propia geriatría, se pueden utilizar 50 miligramos cada 12 horas o administrar, si es recomendable, una dosis entera de 100 miligramos diaria. También se puede utilizar una dosis de 50 miligramos ante un cuadro de agitación aguda y a los 15-20 minutos repetirlo, pero siempre es mejor espaciar los tiempos. Se puede administrar
en los cuadros de agitación de geriatría, por ejemplo, un máximo de 300 miligramos diarios, fraccionando las dosis, evidentemente. Y se puede utilizar tanto la vía oral como, si no es posible esta, la vía intravenosa o la vía intramuscular, siendo esta última de preferencia para los casos de emergencia. Si el paciente presenta un cuadro de abstinencia, por ejemplo, alguna sustancia adictiva como el alcohol, el tabaco o alguna sustancia tóxica de tipo droga, se utilizarían dosis máximas de 300 a 400 miligramos diarios durante un tiempo aproximado de 3 meses. Pero este tiempo puede ir variando dependiendo del cuadro de abstinencia que presente el paciente. Si es un cuadro muy leve, a lo mejor con un par de semanas le basta, pero usualmente los tratamientos de la tiaprida en la abstinencia de cualquier sustancia tóxica o adictiva suelen superar el mes de duración. Y en pediatría se pueden utilizar dosis de 2 a 2,5 miligramos por kilogramo diarios, fraccionando de nuevo las dosis, pero todo ello siempre hay que revisar la bibliografía de dosis existentes. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la tiaprida con el resto de la farmacología existente, no se dispone de mucha información sobre qué fármacos o sustancias se pueden mezclar a la vez o no con la tiaprida, por lo cual esta se administrará de forma solitaria, si puede ser. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la tiaprida tiene sinergia y potenciación terapéutica y de la adversidad si se mezcla particularmente con sustancias que sean depresores del sistema nervioso central, es decir, que mermen la actividad del cerebro, como por ejemplo el alcohol o los narcóticos, así como otras sustancias como las benzodiazepinas o otro tipo de ansiolíticos. También puede potenciar el efecto de antihipertensivos, así como de betabloqueantes, lo cual que conlleva que la tiaprida a nivel cardíaco, a nivel de las células cardíacas, puede alargar el intervalo QT, lo cual que conlleva que pueda haber una predisposición a arritmogenia, a un aumento o a un incremento o a la aparición de arritmias cardíacas. La mayoría de los efectos secundarios de la tiaprida son compartidos por semejantes farmacológicos dentro de los antipsicóticos de tipo benzamidas, como por ejemplo la sulpirida. Algunos de los efectos adversos que podemos encontrar de la tiaprida son la aparición de mareo y cefalea por el antagonismo dopaminérgico, así como aparición de fatiga y astenia, como cuadros de sueño y de insomnio, alteración del estado de la conciencia. Ya que es un fármaco que inhibe la acción de la dopamina, el paciente puede tener efectos que más o menos se asemejen o se caractericen a un cuadro de Parkinson, es decir, puede haber la aparición de parkinsonismo, bradicinesia, rigidez muscular y temblor. También puede aparecer arritmogenia. Como hemos mencionado antes, la tiaprida puede alargar el intervalo QT, lo cual conlleva a la aparición de arritmias, especialmente ventriculares. No se puede obviar que la tiaprida puede provocar un síndrome extrapiramidal, aunque son muy raros, pero tenemos que estar atentos a uno de los efectos primarios o más característicos de un síndrome neuroléptico maligno, un síndrome extrapiramidal, que es la aparición de hipertermia, un aumento de la temperatura corporal. Y dentro de la conciencia del paciente, la tiaprida puede provocar indiferencia, es decir,
el paciente se encuentra en un estado catatónico al cual nada le llama la atención, no le presta atención a nada. Puede ser una cosa, una persona, un hecho, se queda directamente anonadado. Y en el embarazo y la lactancia, la tiaprida tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar en la gestación y en la lactancia, aunque en esta última se excreta muy poco, pero solamente si el caso requiere que el paciente pueda verse beneficiado, en este caso la gestante pueda verse beneficiada con la administración de tiaprida, se le administrará, pero por rutina diaria, como que es mejor evitar la tiaprida, tanto en el embarazo como en la lactancia. Finalmente, hay que decir que la tiaprida, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de depuración renal, no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente suele requerir un ajuste de dosis, más en aquellos pacientes con un gran daño nefrológico, como por ejemplo, en un aclaramiento de creatinina de 15 a 30 mililitros por minuto, se administrará la mitad de la dosis. ¿Que el paciente requiere 50 miligramos cada 12 horas? 25 miligramos. Y si finalmente el paciente tiene un gran daño renal, por ejemplo, en un aclaramiento de creatinina menor de 15 mililitros por minuto, se administrará un cuarto de dosis o incluso directamente ni se administra la tiaprida. Se utilizarán otras opciones antipsicóticas que puedan ser dializables. Decir que la tiaprida, aunque pertenece al grupo de los antipsicóticos de tipo benzamidas, a diferencia de la sulpirida, la tiaprida es un fármaco exclusivo como antipsicótico, mientras que, por el contrario, la sulpirida, aunque tiene un carácter antipsicótico, se le ha dado más importancia a su característica como antimigrañoso y antivertiginoso. Es muy importante recordar que la tiaprida, como antagonista dopaminérgico, sustancia que evita que la dopamina se ancle a los receptores suyos propios y ejerza su acción natural, puede desembocar en síndromes extrapiramidales y también en la aparición de parkinsonismo, que el paciente de repente se vuelva rígido, apenas tenga movimiento y tenga un poquillo de temblor. Ya que la tiaprida se utiliza tanto en la geriatría como en la pediatría para el tratamiento especialmente de las crisis agudas de agitación, la tiaprida se puede administrar preferentemente por vía intramuscular si el paciente no tolerase o no dejase la vía enteral o no tuviéramos un acceso vascular. Y, por supuesto, revisar las dosis siempre bajo el criterio de las necesidades del propio paciente.